Buenos días, Latinos, una vez más. Señores, tengo una entrevista muy especial para todos ustedes. Hoy les quiero presentar a Paula Mackley. Ella aspira a ser miembro del distrito escolar número 6 de lo que es el condado de Hillsborough en las próximas elecciones, y queremos presentársela a todos ustedes. Ella quiere que conozcan cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus propuestas para todos nosotros. Y con nosotros hoy está también Arlene, que viene a hacernos las traducciones, porque Paula no habla español, pero sí está muy interesada en brindar servicio a toda nuestra comunidad hispana. Así que, good morning, how are you? Good morning. Good morning. Buenos días. Buenos días. Primeramente, bienvenidas aquí a Buenos Días Latinos. Welcome. Welcome to our show. Háblenos un poquito acerca de su interés en postularse para el Distrito 6 de lo que es el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough. What's your interest in running for District 6 countywide for the school board? I'm very interested in public schools. I've been a parent for 18 years in our public schools. Está muy interesada en la Junta Escolar Pública y ha estado muy involucrada en los últimos 18 años. My 3 children have gone through our public schools and have gotten a good education. Sus 3 hijos han pasado por todo la Junta Escolar y han estado muy involucrados. Además de eso, yo sé que tenemos una competencia para este puesto por otros aspirantes que también quieren mantenerse o quieren lograr este puesto en el distrito escolar. ¿Qué trae ella a la mesa diferente a otros aspirantes que pudieran estar también optando por este escaño en el distrito? There are many candidates running for this position. What do you bring to the race that's different from the other candidates? My long-time experience working as a parent in our public schools for 18 years. I've done a lot of projects with our public schools to better the student education for every student. No matter where they go to school, I believe that every child can learn and every child should have that opportunity. Su experiencia en los 18 años que sus hijos han estado en el colegio público, ella ha estado sumamente involucrada en varios proyectos, incluyendo proyectos en la comunidad hispana, y esa es la experiencia que ella piensa traer a la Junta Escolar. ¿Qué puede decirnos ella acerca de la seguridad en los colegios? Yo sé que al comenzar el nuevo curso escolar muchos padres están preocupados por esto, sí, sobre todo por los incidentes de violencia que hemos tenido en el país. Siendo, si es electa a este cargo, ¿cómo ella estaría involucrada en proveer seguridad para que nuestros niños se sientan seguros en los colegios? Can you speak to the safety issue in our public schools with all of the violence that's been taking place recently, and what you would bring to the table if you were to be elected as it relates to this issue? Safety is our utmost importance. Our teachers and our students have to feel safe to learn in our schools. So I would continue and strengthen the bonds between the police department, the sheriff's office, our on-campus security, and make sure that we have high levels of communication, that we create welcoming places that parents feel like they can give information when they hear it. Students can come forward and get information when they hear it. The relationship between the SROs and the schools and the students is a very important relationship. We've got to make sure that our SROs are really learning about students and getting to know those students, so those students feel comfortable coming to them and talking to them about issues. La comunicación entre los colegios públicos y la oficina de la policía, por ejemplo, de la oficina del sheriff del condado es sumamente importante. Específicamente tratar de comunicarle a los padres si ellos tienen alguna información que no están seguros en los diferentes oportunidades que ofrecen la oficina del sheriff para poder ayudar en este tema. La comunicación es lo más importante, sí, que existe, y creo que ella piensa que eso es algo que tenemos que trabajar un poquito, así que ella piensa, si es elegida, seguir trabajando hacia ese tema, específicamente con la oficina de Sheriff G, por ejemplo, que está muy involucrado en ese tema. Hablando de comunicación, las barreras del lenguaje, del inglés y español, en este sentido, por ejemplo, hablando sobre la seguridad en los colegios, ¿se piensa hacer algún tipo de esfuerzo para que los padres que no hablen inglés puedan comunicarse bien con la escuela, con las autoridades, para estar seguros de que haya seguridad para sus hijos en la escuela, o también para saber que sus hijos están bien encaminados en su educación? As it relates to the issue, the issue of the language barrier that exists in the Hispanic community, what are you
focusing on and planning to do in that area so that parents in the Hispanic community feel that they can relate and have an open communication with the school system? When I was I've been PTA president of multiple schools, and my children's elementary school was 32% Hispanic. Okay. And one of the things that the district, they were going to take the Spanish program out of my children's elementary school. I actually thought, why would you do that when 32% of our population is Hispanic, and in that classroom, the Hispanic children were the helpers. They were the ones that related to my children and could help my children in those classrooms, and created a bond with the Hispanic children and my children that expanded outside of that Spanish classroom into math and into reading. And to me, the communication and the work that the kids did together really made a difference. So I went to the district and really fought to keep that Hispanic course in that elementary school, and actually won, and they left it in there. When I was in middle school, we, sitting on the SAC committee, saw that Hispanic students had the most potential in raising scores, but we couldn't figure out what we were doing, what the school was doing to not create that atmosphere. So we had 2 of our bilingual parents make phone calls to every single Hispanic family, asking them a set of questions to figure out what it was that we were doing to create that bond, and we got some really good feedback. Ella ha trabajado personalmente, específicamente en el colegio de su hijo. En un momento el distrito quiso quitar el programa hispano que habían en la escuela, y ella trabajó muy duro para poder mantener ese programa ahí, porque era una oportunidad para los estudiantes que no hablaban el idioma de inglés, poder utilizar su idioma, que era el español, para ayudar a los estudiantes que no entendían bien el lenguaje, y eso creó entre los estudiantes específicamente una comunicación muy especial. Así que ella como madre entendía que eso era un programa sumamente importante para la escuela, y pudo mantener el programa en esa escuela específicamente. Así que ella entiende la importancia de la comunidad hispana en esta comunidad, y personalmente está comprometida en mantener todo lo que sea de los programas especiales para los niños hispanos. Y volviendo otra vez el tópico de la seguridad, porque era la pregunta, los padres que no hablen inglés, ¿se van a sentir seguros con los oficiales? ¿Van a haber personas que hablan español para dirigirles, para asegurarles que sus hijos están bien, etcétera, cuando surjan, y que Dios lo permita, una emergencia o en cuestiones de funcionamiento diario de la escuela? Specifically as it relates to the language barrier, parents who do not speak English, what are we going to do to make sure and ensure that they have the communication that they need with for example, the sheriff's office in the instance of if there were a security issue or a safety issue at schools? We as a district need to make sure that everything we're doing is bilingual, that the information is easily translatable. When we do parent links, they need to come out in English and Spanish. When we communicate with our children through their backpacks, everything needs to be translated English and Spanish. A lot of schools actually have a language teacher, and I know in some of my children's elementary school, that teacher would hold a class in the morning for parents to come in, and she would go over things about the school and what was happening so that parents understood that. Very good. ¿Y por qué nuestros televidentes que están viendo el programa deberían pensar en Paula Mackley para el distrito escolar, para el condado de Hillsborough, distrito 6? ¿Por qué escogerla a ella? A ver, Why should those watching the program right now vote for you for this position? I believe I have the most experience out of the candidates that are in here, working behind the scenes for students for 18 years. Not just my students, but all students. I truly believe that as a mom and a community member, there's nothing more important than the education of our children, and every child can learn. And I bring a lot of experience with many different departments within the district, working behind the scenes, supporting teachers, supporting parents, supporting students, reaching out to the community to figure out what the community wants,
and making sure those things are promoting student achievement and student growth. Great. Lo más importante es la experiencia, y ella trae esa experiencia. En sus 18 años ha trabajado con varios colegios en el área y específicamente con el distrito, y ella entiende el distrito y puede traer mucho. También quiero decir que ella tiene una relación muy especial con la comisionada Susan Valdez y piensa trabajar muy duro con ella para poder ayudar a la comunidad hispana. Muy bien, pues muchísimas gracias por su visita aquí esta mañana. Muy interesante todos sus puntos de vista, les deseamos la mejor suerte. Gracias por pensar en nosotros aquí en Buenos Días Latino para utilizar nuestra plataforma para llegar a todos los hispanos que nos están viendo. I wish you the best of luck. Thank you very much. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros, amigos, enseguida regresamos con más aquí en Buenos Días Latino. Tenemos mucho más en el programa, así que no se nos vaya, que ya volvemos.